Adolfo Castro, y hay otros que han sido sus docentes. Lo pude conocer también a don eh, Mario Ruiz. Entonces, han sido docentes y siguen siendo algunos docentes de la carrera, que yo, bueno, ya no entré a la universidad, bueno, no me presenté esas veces por la universidad, pero bueno, son cosas que uno va pasando, pero ahí es donde nos hemos conocido hace años atrás. A mucha gente de Puentes, a Nelson Vega, por ejemplo, también, y que ahora nos vemos también en algunas obras y a veces, de alguna manera, trabajamos también en algunos proyectos. Entonces, como se dan cuenta, uno no busca, no encuentra los trabajos que uno desea. Yo cuando entré a Caminos, he entrado al departamento de estudios y diseños, donde había que hacer diseño geométrico, había que ver de temas de laboratorio, a ver de todos los referentes al diseño geométrico, a ver todos los temas donde uno no estaba muy metido, pero como les digo, yo creo que no es imposible si uno se pone y si tiene bases como para haber visto la materia o las materias, y entonces puede encarar, ¿no? Tendrá que estudiar en la casa de forma particular. Todos lo hemos hecho, nadie, digo, se enferma o le hace daño el estudiar, entonces depende de cada uno de ustedes. Entonces, dicho esto, y les repito, los exámenes, yo los he ya visto, me faltan unos cuantos, pero preocúpense. La verdad, las notas no son tan... sus prácticas están bien, eso es lo más contradictorio. Las prácticas hacen muy bien, pero el examen no hacen bien. Las preguntas teóricas, algunos no entienden o no sé bien qué es lo que no captan, pero ustedes pueden tener el texto, pueden yo les muestro, les doy acá las presentaciones, les digo de dónde estoy sacando incluso las fórmulas, no me estoy inventando de ningún otro lado, sino que les digo de qué texto, para que ustedes puedan verlo, leerlo y estudiar. Así que en las partes teóricas también es bien triste porque creo yo que tienen que ponerse a leer un poco. ¿Ya? La verdad es que eh, yo siempre les recomiendo, en general, traten de sacar las mejores notas. ¿Por qué? Porque a la final, si van a querer optar becas, lo que se valora es sus notas. Van a revisar, van a ver cómo son sus notas y con base a eso puede optar por becas. Hay becas que les pagan todo. Bueno, entonces hay becas países Europa, países Estados Unidos, países a los países aledaños, donde uno puede conseguir becas que le van a pagar, pero le piden promedio, y también en la misma universidad se consiguen becas y para ello le piden promedio y que mantenga un promedio. Entonces yo pues les digo, eh, y les recomiendo, les doy un consejo bastante sano en el sentido de que traten de sacar las mejores notas, traten de estudiar, es para beneficio de usted. Ah, no va a, no es beneficio ni para sus papás ni para sus demás, es para usted. Esa es la realidad. Eh, Va a ser una gran alegría para sus papás que acaben la carrera, eso sí, pero lo meritorio es de que usted después, bueno, va a tener que, de alguna manera, seguramente le van a retribuir a sus papás, como todos hemos hecho, ¿cierto? Y estar siempre agradecidos porque nos han brindado para que podamos estudiar. Ok, voy a poner la presentación y vamos a pasar a la materia. Estamos viendo, por si acaso, la parte de cimentaciones. Bueno, hay algunos que abandonan, pero bueno, yo, como les digo, yo no me complico. El que se complica es usted. Ya, esa es una parte personal, particular, en el cual yo no le voy a indicar nada, sino que simplemente ya es algo personal. Entonces voy a colocar la presentación eh, y vamos a pasar ya a las transparencias. Ahora vamos a ir avanzando teórico-práctico porque en la materia, en realidad, tenemos que hacerla así, dado que el tema se avanza un poco teoría y un poco de la parte práctica, porque de esa manera se va entendiendo la materia. Hemos visto cómo tenemos que diseñar la parte de
las zapatas aisladas. ¿Qué consideraciones tenemos? ¿Cómo tenemos que considerar los tipos de hormigones, los tipos de acero? ¿Cuáles son las especificaciones o qué nos recomienda las especificaciones técnicas para hacer el diseño de las fundaciones? En el momento que veamos la parte de pilotes, bueno, ahí les voy a mostrar lo que se vio y lo que estuve viendo y sigo viendo en realidad, por eso que me ausenté la anterior semana, a ir a ver los 22 puentes que hay por el lado de Ixiamas. Ahí les voy a mostrar los problemas que se tienen cuando se tienen pilotes ya vaciados de hace 2 años atrás, cómo ver la funcionalidad de estos pilotes, qué hacer para decir, bueno, vamos a seguir con la construcción del puente cuando ya se han ejecutado los pilotes hace 2 años atrás o 3. Y entonces hay que ver cómo se van a alzar. Son elementos que están, vamos a decir, dentro del suelo, con armaduras hacia afuera, y que eh, hay que darle en forma técnica un análisis profundo del propio pilote, el material, y ver si y qué longitud tiene, porque uno no sabe las longitudes que tiene, no puede adivinar. Entonces hay que acudir a diferentes estudios geofísicos de manera tal de que podamos verificar el tipo de material incluso. Ok, eso lo vamos a comentar y les voy a mostrar bastantes fotos de diferentes puentes donde se tienen vaciados los pilotes ya para las pilas, para los estribos y obviamente los problemas que se tienen con diferentes materiales que se presentan desde un punto de vista constructivo, el realizar la ejecución de las perforaciones. Hay brocas que son pesadas de eh, 10 toneladas y con esas aún así estamos tratando de ingresar haciendo el hueco porque son todos pilotes preexcavados de unos 50 de diámetro. Entonces tiene sus problemas, aunque ustedes no crean, hay que definir bien claro las fundaciones, a qué profundidad va a fundarse, el tipo de material, cómo se va a determinar la carga que podemos transmitir al, al terreno para que el suelo pueda soportar la carga. Es algo diferente en el caso de las zapatas cosidas. Veamos entonces qué es una zapata cosida y cómo lo vamos a calcular. Bueno, fíjense acá en la figura, en realidad voy a hacer un dibujito bien sencillo, de manera tal de que yo pueda tener acá un murito, puedo tener estos cimientos cosidos. Pueden ser, hemos visto, de hormigón en masa o hormigón ciclopio, y también pueden ser de hormigón armado o dependiendo de la carga que usted va a transmitir por el muro. Tenemos de esta manera. Ok, entonces lo que tenemos que calcular es la carga vertical que voy a transmitir por el muro, ¿cierto? Esta carga vertical, dependiendo del muro, el muro puede ser de ladrillo gambote, ladrillo de 6 huecos, o puede ser incluso ladrillo de hormigón, esos bloques muy pesados. Entonces, en algún caso se requiere cimientos de hormigón armado. Entonces, esta carga va a ser una carga que llamaremos N de tantas toneladas por metro lineal. Y se va a calcular, por lo general,
para 1 metro de profundidad. Ahora bien, a este cimiento cocido tenemos que darles las dimensiones. Tendrá que tener una altura, ¿cierto? Hemos visto en las normativas que esta altura de talón, que le he definido como D sub 0, por lo general la norma me dice que tiene que ser mayor o igual a 25 centímetros. Eso está escrito en la CBH 87. Entonces, cumplimos lo que indican y nos recomiendan la normativa. Bueno, ahora, acá lo que nos interesa conocer y determinar son el ancho B y como tenemos que colocar armadura, entonces tenemos que colocar una armadura con un cierto revestimiento. En cimentaciones, los revestimientos no pueden ser menores a 5 centímetros. O sea, 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enterrando a este elemento cimiento. Es muy diferente en la superestructura, el cual va a estar sujeto al medio ambiente, vale decir, va a estar no en un medio algo más agresivo. Puede ser que acá, por ejemplo, en suelos, hay suelos que contienen sulfatos, hay suelos que tienen mucha humedad, y entonces afectarían a las armaduras que vayamos a colocar. Ahora bien, en el caso de nuestro cimiento cocido, primero acá les estoy dando el método general de cálculo de cimientos. Como les he indicado, esto está en el libro de Calavera, que ya se los he puesto también en el Classroom, de manera tal de que usted ya tiene ese libro. Ahora, puede haber otras versiones nuevas, pueden conseguir en la red, no hay ningún problema. Creería que hay hasta un cierto, hasta la quinta o séptima, creo, de el libro en papel, pero en PDF no lo sé. La verdad que yo, el que se ha pasado es una versión, edición tercera o cuarta. Los cambios no son tan dramáticos de una versión a otra, pero si pueden conseguir una última y compartir con ustedes, ideal. El concepto es lo más importante con lo cual usted tiene que tomar en cuenta. A ver, ¿qué es y qué datos tengo que tener de mi cimiento? En primer lugar, también hay que tomar en cuenta que al cimiento lo vamos a enterrar de alguna manera. Vamos a tener una profundidad de fundación que llamamos por lo general D sub F, profundidad de fundación. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que tomar en cuenta como datos de mi terreno de apoyo? Como datos del terreno de apoyo, usted tiene que tener de dato la resistencia del terreno. A la cota que usted va a apoyar o va a fundar el cimiento, debe conocer cuánto es la resistencia de su terreno en ese punto. Estamos hablando en forma puntual. Luego, tengo que tener en cuenta que puedo tener un muro de un determinado ancho, que llamaremos acá P sub 0, que va a ser el mismo ancho de el sobrecimiento. Este sobrecimiento, que estoy marcándolo acá,
lo voy a achurar, es para unir el cimiento con el muro. Ahora, dependiendo, puede que exista armadura. Bueno, eso depende de, por decirles, una pequeña pantallita. Entonces, una pantallita posiblemente, o un muro de algún tipo de contrafuerte o de un sótano de un banco o de un sótano que usted quiere hacerlo muy seguro, seguramente que va a tener armaduras, como está bien mostrándoles, de esta manera, y que tienen que empalmar con las armaduras superiores, ¿no? Entonces acá va a tener que colocar una cierta armadura de esta forma. Ahora, en algún caso, también se da en cimientos de hormigón armado corridos. Cuando es mucha la carga vertical, a veces reforzamos colocando, por ejemplo, como si fuera una viga, lo que estoy dibujando en color verde. Acá al medio, colocar una viga, ¿no? Esta viga va a amarrar todo y va a trabajar como una viga sobre el lecho elástico. Entonces hay varias maneras de poder resolver diferentes problemáticas que uno podría tener. O sea, hay que ver de acuerdo a los problemas. Lo que estoy dando es en forma general cómo tenemos que realizar el diseño de los cimientos corridos. Ok, estaba entonces en qué datos voy a requerir. Entonces, la resistencia del terreno del muro, voy a necesitar el ancho del muro. Luego, tengo que tener y definir el tipo de hormigón, el FCK, hormigón 180, 170, 210. Usted es el que decide qué hormigón va a usar. El tipo de acero, F y EK. Por lo general, el acero es 4100, pero algunos pueden usar de mayor resistencia, de 5000 o 6000. Entonces, eso ya depende de cada uno de ustedes, ¿no? Uno decide qué hormigón va a colocar, uno decide qué acero voy a colocar. Estos serían los datos básicos que deberíamos tener. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular la carga N? Ya se ha dicho, dependiendo de la altura de su muro y el espesor del muro, usted puede calcular teniendo un peso específico. De este tiene que tener su peso específico del muro. Voy a llamar de muro porque puede ser que sean ladrillos y en el ladrillo, para unir los ladrillos, usamos mortero. Entonces, acá estoy englobando en peso unitario del muro. Para calcular los pesos, tenemos que identificar cada uno de los materiales que estoy usando en el muro. Bueno, entonces este peso específico, si yo voy a tener la carga N, va a ser igual al peso específico del muro por la altura del muro. La altura será desde la base hasta donde vaya a llegar, por el espesor, o si usted quiere, B sub 0 del muro. Entonces, fíjense que acá, entonces, por unidades, voy a tener toneladas por metro lineal, para decir, para un metro lineal, ¿no? Ahora bien, tengo la carga, entonces, ¿cómo vamos a proceder el cálculo? Vamos acá a mostrar. Primeramente, estoy yendo paso a paso. Fíjense ahí con estos datos que tengo que tener. Estos serían los datos que requiero básicos para
el diseño. Acuérdense que también tiene que tener la carga N por si acaso, ¿no? Entonces, primeramente, voy paso a paso acá. La dimensión de la base. Acá estamos llamando a 2. Bueno, acá llamaremos el A2. A2. ¿No? Entonces ¿qué es lo que voy a hacer? A la carga N, dependiendo del cimiento, es recomendable incrementarle un 5% a la carga. Es decir, lo voy a multiplicar por 1 por 5 por la carga N. ¿Para qué? O sea, ¿por qué estoy incrementando este 5%? Porque yo desconozco cuánto va a ser el peso de mi cimiento, porque estoy entrando al dimensionamiento. Entonces, la carga mayorada dividido a 2, ¿no? Entonces, el concepto de la tensión en el terreno va a ser igual a la carga N total dividido, acuérdense que es el área A2 por 1, por 1 metro. Entonces, de acá voy a despejar A2. Entonces, acá voy a tener el ancho en metros, ¿cierto? Entonces, de acá despejo el A2. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el momento flector? Fíjense, y voy a 2. Cálculo a flexión. Entonces, para el cálculo a flexión, voy a dibujar otra vez el elementito de cimiento. Déjenmelo dibujar para que comprendamos clarito cómo vamos a hacer. Asumamos que este es su eje de simetría. Tengo el ancho A2. Ahora, me dice, si le llamamos este ancho A1, voy a llamar el ancho de el muro A1, hace rato le llamamos B sub 0, no importa, y dependiendo del muro, si es de hormigón o de mampostería, voy a tomar un eje a una distancia E. Esta distancia va a ser E. Bueno, ahora, acá voy a dibujar el cimiento visto en planta para 1 metro de longitud. Algo así.
Asumamos que tenemos visto en planta, este es 1 metro y este es el eje del cimiento, ¿no? Y el eje verde, vamos a ver también acá, esa es. Ahora, acá, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que recomienda? A2, hemos dicho que tenemos que irnos a dimensiones que sean en general múltiplos de 0.25 o irnos a valores enteros. Entonces, acá adopto un valor mayor al calculado. Bueno, este A2, por ejemplo, si este me ha dado, hagamos un ejemplo, tengo acá que me ha dado 1.25. Entonces yo, para mi tranquilidad, voy a adoptar A2 que sea igual a, por decirles, me puedo ir a 1.40, 1.50, a un valor que en la obra puedo medir con un flexo. Porque si puedo calcular, es cierto, con 8 decimales, usted en la obra no va a poder medir los 8 decimales. Usted tiene que medir con un flexo, lo más seguro, usará un distanciómetro en algunos casos, pero ¿de qué le sirve tener precisiones o decimales hasta 4 decimales? Eso no lo va a ver en la obra. Entonces usted tiene que diseñar para que se construyan las diferentes obras. Ok, entonces, como he adoptado un valor A2, entonces voy a considerar una reacción del terreno, sigma, que va a ser igual a la carga N dividido el área nueva, el A2 adoptado. Bueno, entonces esta reacción yo la voy a considerar como carga uniformemente repartida debajo del cimiento. No estoy colocando como reacción, lo voy a colocar como una reacción del suelo sobre el cimiento. Bueno, eso acuérdenselo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el momento? Fíjense cómo esta reacción del suelo está actuando como si fuera todo un vector. Ahí. Entonces voy a considerar en esta área de 1 metro y el ancho es A2, ¿cierto? Esto es A2 y esto es
A1. Ahora, el valor de la excentricidad E, acá lo estoy mostrando. ¿Qué me dice el valor de la excentricidad E? E se toma como 0,15 veces 0,15 de A1 si el muro es de hormigón, o sea, el muro de hormigón, cimientos de hormigón. Si el muro es de mampostería o ladrillo, de mampuestos, entonces E se toma como 0,25 de A1. Entonces el valor de E lo voy a conocer siempre basado en lo que va a ir encima del cimiento. Ahora, ¿cómo voy a calcular el momento? Ahí tiene una ecuación, el momento sub D. ¿Por qué es sub D? Porque es un momento mayorado. El coeficiente de mayoración es gamma sub F. Entonces, ¿de dónde nace esta ecuación? Vamos a considerar, voy a tener esta área que voy a achurar con una cruz. De la línea verde hasta los extremos, acá y acá. Entonces, el vector está saliendo del centro de gravedad de esta área, ¿cierto? Entonces, el momento, si recordamos, la definición de momento va a ser igual a la fuerza por el brazo de palanca, D, ¿cierto? Entonces, en nuestro caso, D va a ser esta distancia del eje B en color verde hasta el centro de gravedad de la figura. Entonces ese va a ser el valor D. La fuerza, ¿cómo voy a obtener? La fuerza se obtiene del concepto de la tensión por el área que está achurada, esta área. Entonces, la tensión es este valor que es la exacción del suelo sobre el cimiento. El área, tengo que calcular cuál va a ser el área. Fíjense, si yo tomara de este punto a este otro punto sería A2. Si quieren la mitad, va a ser A2 menos A1 sobre 2, es desde acá hasta acá donde está achurado. Sería A2 menos A1 sobre 2. Sería de la línea del borde del espesor A1 hasta el borde del cimiento A2. Entonces, por eso que faltaría el valor de E, más esta distancia pequeñita que es E. Esa sería la longitud desde acá hasta acá, ¿no? Todo esto entre paréntesis. Entonces, esta distancia es este valor. Y como es área, voy a multiplicar por 1 metro de profundidad. Ahí está el metro. Base por la altura, ¿no? Entonces ahí tienen, y el valor de D va a ser la mitad de esta distancia. A2 menos A1 va a ser la mitad, porque la mitad desde acá hasta la línea verde. Entonces de ahí nace el momento. Ahora, si reemplazamos el momento mayorado, ¿por qué colocamos sub D? Les repito, estoy mayorando por un coeficiente de mayoración. ¿Cuánto vale este gamma sub F? Gamma sub F vale 1,6. O sea, le estoy aumentando un 60% a el valor de la solicitación. Entonces, si reemplazamos la fuerza, tengo la reacción del suelo que hemos calculado
por el área, que vendría a ser este entre paréntesis, A2 menos A1 sobre 2 más E multiplicado por 1. Entonces hasta acá tengo el valor de la fuerza. Tensión por área, fuerza. El D va a ser la mitad de esta distancia, ¿cierto? La mitad es esta distancia. Entonces este valor multiplicamos por 1/2 de lo que está entre corchetes. Este valor. Y de ahí nace la ecuación acá, que el momento flector, entonces quiere decir que el momento me está generando en este sentido. Este es el brazo D. Y esta es la fuerza F. Entonces el momento sería, lo voy a dibujar como un vectorcito, algo así, ¿no? Está flectando en este sentido. Entonces, tengo el momento que va a ser igual gamma F por sigma, este 2 viene para acá, sobre 2 por A2 menos A1 sobre 2 más la excentricidad E todo elevado al cuadrado. Y ahí está la ecuación que ustedes ven en la parte inferior de la pantalla. El momento es igual a gamma F n sobre A2. ¿Por qué es n sobre A2? Porque sigma es n sobre A2, ¿cierto? Simplemente. Entonces n sobre A2, A2 menos A1 más E todo elevado al cuadrado, ¿no? Entonces ahí, con este momento, yo puedo, como es mayorado, hay una manera de calcular y que les voy a indicar ahora, pero lo vamos a reiterar. Calculamos a W, que va a ser igual al momento mayorado dividido el ancho B, la altura D útil al cuadrado, ¿cierto? Por el FCD. El FCD. Bueno, entonces en este caso B es este ancho 1 y D es esta altura que, como tengo que esta es la altura H, D va a ser la altura. Voy a colocar acá con otro color para que distingamos. Esa va a ser la altura D. Es la H menos el revestimiento. Ese es el valor de D. Entonces, con este W voy a calcular a mu, una cuantía geométrica. Bueno, me equivoco acá. Este es mu. Perdón, este es mu. Lo estoy cambiando de términos. Y ahora calculo W. Este es mu. W calculo. Hay una fórmula en el libro de Jiménez Montoya,
ya les voy a dar la página, no me acuerdo de memoria, en la que se usa para calcular W como mu que multiplica a 1 más mu. Esta ecuación, les voy a reiterar cada vez, solamente se usa en fundaciones. Para la carga, para las estructuras superiores hay que calcular, hay que determinar. Bueno, esta ecuación solamente es para fundaciones. Y con este W vamos a calcular la fuerza mecánica, el U sub S, que va a ser igual a W por B por D por el FCD. Y con este yo tengo que la armadura A sub S va a ser igual del concepto de el F y D va a ser igual a la fuerza mecánica o la capacidad mecánica U sub S sobre A sub S, y de acá despejamos y tengo que esto va a ser igual a U sub S dividido el F y D, y esto está en centímetros cuadrados para 1 metro. Es la armadura que está calculando para 1 metro lineal. Bueno, entonces con este momento hemos calculado la armadura. Hasta acá. Tercer paso. Vamos a pasar al segundo paso, el tercer paso. El tercer paso, fíjense, es un paso importante porque acá es cálculo de el cortante. Entonces, el momento, ahí tiene toda la geometría acá en las figuritas que están sacadas del libro de Calavera, no es otra cosa, para que lo vean. Yo lo he sacado del libro de Calavera. Todas estas ecuaciones están en el libro de Calavera, no hay nada que yo estoy inventando. Y que ahí está el ancho A2, cuánto vale D, D vale el revestimiento menos H, el valor de E, ahí está el valor de E. Ahora, en el cálculo del cortante hay dos consideraciones que tenemos que hacer. Como ya hemos determinado el ancho A2, entonces hay que calcular el valor de B. ¿B cuánto vale? B va a ser la distancia desde el borde o paramento del muro hasta el borde del cimiento. Entonces, ese volado que le llamamos B, esa distancia B, hay que ver si es menor o igual que 2H o si es mayor que 2H. Para cada uno de los casos es diferente el cálculo. Acá hablamos de cortante porque punzonamiento no va a haber. El punzonamiento es cuando tenemos un elemento aislado como una columna, que es como un lápiz que va a querer hincarse en el cimiento cuando realizamos un elemento muy delgado. Bueno, entonces, acá, si usted se fija, si el volado es menor que 2H, nos dice la sección de referencia para calcular el cortante se sitúa a D medios. En el segundo caso, si el volado es mayor que 2H, se toma como sección de referencia a una distancia D. A ver, ¿a qué se refiere con eso? Entonces, verificamos corte.
Bueno, ahora bien, para verificación al corte, vamos a ir caso por caso. ¿Por qué me interesa que veamos esto? Porque luego, cuando veamos cimentaciones combinadas, les voy a decir, acuérdense lo que hemos verificado del corte en el cimiento cocido de hormigón armado. Bueno, entonces, voy a hacer el primer caso. El volado es menor que 2 veces la altura. A ver, asumamos que tenemos esta manera, de esta manera, y demos las dimensiones. Esto es H, esto vamos a llamar revestimiento, y esto vamos a llamar la altura útil D. Y tenemos de acción sobre el cimiento, este es el valor de sigma, ¿no? Sigo manteniendo el mismo concepto, este sigma. Entonces, me dice que B va a ser la distancia del paramento o del borde del muro al borde del cimiento. Eso, ¿no? Y esto tiene un ancho A2 y la columna tiene un ancho A1. Este es el volado B, ancho A1, y este es el ancho del cimiento A2, ¿no? Ahora, en este caso, fíjense que vamos a considerar que el volado es menor o igual que 2H, ¿no? ¿Por qué? Porque este volado es muy pequeño y la altura es bastante más alta. Ahora, me dice que tengo que verificar el cortante a una distancia D. Esta sería la distancia de medio. Como yo ya conozco la geometría, entonces imaginemos que esta va a ser la distancia esta es la distancia de medio. El plano que dice es este plano
que lo voy a indicar que va a tener esta altura que voy a llamar D1. Bueno, sería esta alturita, esta altura. Entonces, el cortante es debido a la reacción del suelo. Acuérdense que el suelo tengo que está actuando una cortante en este plano, una fuerza de corte en este sentido. Bueno, entonces el cortante se está generando debido a esta reacción del suelo en este plano. Como les decía, ese plano, vamos a ver, vendría a ser algo así, ¿cierto? Todo lo que está esta línea o este rectángulo achurado es el plano de corte. Entonces, ¿cómo voy a calcular el cortante? Ahí están las dimensiones que estoy mostrándoles. Este es de medios, esta distancia la llamamos B1, la altura es D1, la altura útil de hormigón desde el borde superior hasta la armadura, centro o al medio de la armadura, del diámetro de la armadura es el D, y H es la altura total del cimiento. Entonces, este cortante, ¿cómo lo vamos a calcular? Entonces, es una fuerza, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se calcula la fuerza? Antes de que me olvide, acá el momento, acuérdense, es en qué unidad se está. Me olvidé indicarles, si este es tonelada metro cuadrado, esto es metro cuadrado, ¿cierto? Entonces, esto me da, las unidades son toneladas por metro para un metro. Todo es para un metro de profundidad, ¿no? Este es tonelada metro cuadrado, esto es metro cuadrado, entonces me queda tonelada. Entonces, tonelada por metro sobre metro. Por lo mismo acá, tengo que calcular la fuerza de corte, simbolizamos con la letra B, cortante, y D, ¿por qué? Porque va a ser mayorada ese cortante. Entonces acá tenemos el cortante, ¿de dónde nace? De la ecuación de la tensión. Tensión es fuerza sobre área, entonces esto va a ser gamma F por la tensión por el área. El área es el área que hemos visto achurada, ¿cierto? Esta área achurada. El área que estamos acá viendo es achurada, entonces va a ser este ancho por esta altura. Entonces eso tenemos que calcular en el cimiento corrido. Este gamma F es el coeficiente de mayoración, entonces el área es este ancho donde actúa la resistencia al cortante, o perdón, la reacción del suelo, carga uniformemente repartida por un metro. Entonces, a ver, ¿esta distancia cuánto es? Esta distancia. Esa distancia va a ser, por decirles, A2 menos A1 sobre 2, sería A2 menos A1 todo sobre 2, vendría a ser la distancia desde acá hasta este borde, ¿cierto? Y les resto menos
D sobre 2. ¿Cierto? Entonces esta distancia es este valor, multiplicado por 1 metro de profundidad, ¿no? Entonces, calculando por 1 metro, entonces tenemos el cortante para 1 metro. Ahí está la ecuación. Entonces, simplemente el cortante B sub D va a ser igual a gamma F por la reacción del suelo por A2 menos A1 menos D todo dividido 2. Entonces acá me está dando las unidades de toneladas para 1 metro, ¿no? Y esta fuerza cortante mayorada tiene que ser menor o igual que se llama el cortante del concreto último. Y el cortante concreto último es justamente el área achurada, vale decir, tengo que calcular esta área, que es el área que corresponde al hormigón y que resiste esa fuerza de corte debido a la reacción del suelo. Entonces esa área va a ser igual, la fuerza de corte del concreto es esta altura, 2 veces la altura de 1, esta altura, acuérdense que va a ir por 1 metro de profundidad, por la resistencia al corte del concreto, C sub B. Ahora, ¿qué era C sub B? FC sub B. Hemos dicho la anterior vez que esto es igual a 0,5, ¿cierto? Que multiplica la raíz cuadrada del FCD. El FCD es el FCK dividido el FCD es igual al FCK, lo que les he dicho, usted decide qué hormigón se va a usar, dividido el gamma sub C. Gamma sub C es igual a 1,5. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy minorando o reduciendo a las resistencias de mi hormigón y estoy mayorando las solicitaciones o acciones en el hormigón. Entonces, pues decimos que estamos calculando en estados últimos, ¿no? Y esta ecuación tienen que cumplir siempre. Esto tiene que verificarse que el cortante, debido a la reacción del suelo, tiene que ser menor al cortante que se puede soportar el concreto último, ¿no? El área es esta altura por 1 metro por la resistencia al corte de mi hormigón. Esa es la idea. Ahora bien, en el otro caso, este es el primer caso. El segundo caso es, hagamos otra vez el grafiquito. Como ven acá, si el volado es mayor que 2h, el corte lo verifico a una distancia D, en un plano D1 que está a una distancia D desde el borde o paramento del muro hasta la distancia en la cual termina el valor D. Entonces acá lo mismo, hagamos de nuevo el gráfico y estoy considerando que el valor D, el valor del volado es mayor que
2H. Entonces, mi cimiento va a ser algo así. ¿No? Entonces acá coloquemos la armadura. Coloquemos la distancia H. La distancia de el revestimiento. La reacción del suelo. A la distancia de esta. Esta llamaremos la distancia igual de 1. Ese es. Entonces coloquemos sus nombres. Desde 1. Esto es D. Esto es ED. Esto es H. Y el volado o la distancia D es esta. El volado B entonces en este caso el volado B es mayor que 2H, ¿no? Quiere decir que es bastante amplia en sus volados. Y esta es la distancia a 2. Esta es la distancia a 1, ¿no? Este es a 1 y este es a 2. Ahora bien, lo mismo que hace rato, voy a tener acá que calcular la fuerza de corte o cortante debido a la sección del suelo.
Y para ello, lo mismo, en este caso, el cortante mayorado B sub D va a ser igual al gamma F por la reacción del suelo por el área, ¿no? Lo que hay que calcular acá es el área. Entonces el área, esta distancia que me interesa conocer, va a ser igual a que tengo este A2 menos A1 sobre 2. En este caso les restamos esta distancia D. Esto es por 1, ¿no? Para 1 metro de profundidad. Entonces esta distancia vendría a ser este valor. Entonces, directamente reemplazamos los valores. B sub D va a ser igual al coeficiente de mayoración, gamma F, la reacción del suelo y el área, ¿no? Acá tengo A2 menos A1 sobre 2 menos D. Entonces, esto es toneladas por metro, ¿no? En realidad, para 1 metro de profundidad. Y esto tiene que ser menor, tiene que cumplirse que el cortante B sub D tiene que ser menor o igual al cortante del concreto último. Y esto aquí va a ser igual a la altura de 1, esta altura que hay que calcular por el FCB, la resistencia al corte de mi hormigón, ¿no? Esto acuérdenselo, tiene que cumplir siempre. Pero si no cumple esta condición, tenemos que redimensionar la pieza. Bueno, hasta acá hemos llegado al cálculo cortante. ¿Qué más tenemos que calcular? Tengo que calcular la condición de la adherencia de las bases de acero con el hormigón. Lo primero que debo calcular es el cortante que se genera en el plano A1 a A'. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense acá lo que estamos calculando para cuarto punto. Cálculo de la adherencia de las bases de acero con el hormigón. Entonces, para calcular el cortante, ahí está, fíjense, independientemente la condición que sea cimiento en el que volado sea menor que 2H o en el que volado sea mayor que 2H, la adherencia se calcula imaginemos algo así, la sección del suelo en K
Y entonces tengo el eje a la distancia E. Este es el valor de E. Que coloquemos la armadura. ¿No? De esta manera. El cortante que voy a calcular debido a la sección del suelo, sigma, va a ser en este plano. Es decir, en el plano que le llama A'. A. Ahí está el dibujito. Y entonces la dimensión acá tenemos esta es la altura de, este es R, este es D, este es R, esto es H, y el cortante que estoy calculando va a estar en este plano que es el mismo que va a estar actuando acá. Entonces el cortante, como este ancho vale a 2, y esto vale a 1. Esto es a 1 y esto es a 2. Entonces la fuerza de corte, fíjense acá, la fuerza de corte que estoy calculando, el B sub D, que va a ser el mismo que este B sub D. Bien. Entonces, fíjense acá, estoy calculando acá este cortante, que es, estamos mayorando, siempre mayorando, las solicitaciones se mayoran. Acá tengo esta distancia a 2 menos a 1 sobre 2, estaría acá, más E. Estoy calculando el cortante en el eje en color verde, ¿no? Y de ahí reemplazo en la fórmula. Como es cortante, tengo que multiplicar por la tensión. Este es el área por un metro por la tensión, ¿no? Por la sección del suelo. Y luego calculamos la tensión de corte por la tensión de adherencia entre el hormigón y el acero con este cortante B sub D, dividido 0,9, fíjense acá, D, la altura útil D, D, por NU es el perímetro o, en todo caso, el número de basas que están en la dirección del cortante. Por U es el perímetro de las basas. Y el tau B sub D es la resistencia de la adherencia admisible, ¿no? Esto tiene que ser menor o igual a la tensión de adherencia admisible.
Finalmente, calculo las longitudes de anclaje, cómo voy a subir las armaduras bajo dos condiciones. Si el volado es menor que h, entonces se toma desde el borde, como ven ahí, para arriba lo que se va a llamar la longitud de anclaje. Puede ser un tercio del L sub B. L sub B es la longitud de anclaje que se calcula. En el libro de Jiménez Montoya usted va a ver que es m veces el diámetro, es decir, que depende del diámetro. O considera 10 veces el diámetro o 15 centímetros, ¿no? Entonces, dependiendo de el diámetro de la armadura y que la condición que el volado sea menor que h. Si el volado es mayor que h, lo que se hace es considerar una distancia desde justamente en la línea del paramento, de manera tal de que vamos a llamar B, se consigue una distancia D y luego le sumamos la longitud de anclaje. Esta longitud de anclaje, fíjense acá, directamente le está restando a la longitud real el valor de, este valor de el volado menos el diámetro o menos D. D ya sabemos que es esta alturita y menos 5, los 5 centímetros de revestimiento, ¿no? Entonces de ahí se calcula el valor de L', que es la longitud de anclaje. Es bien importante para que el hormigón trabaje anclado en su hormigón. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un pequeño receso y tengo las 10:25. Estoy parando la presentación. Son 39 alumnos o 38 alumnos que están presentes. Todo lo que estoy mostrándoles está en el libro de Calavera, por si acaso. Lo voy a volver a mostrar cuando volvamos, para que no digan que estoy sacando algo raro. No, señores, estoy completamente guiándome de el libro de Calavera. De esta manera, usted va a tener bien clarito los ejemplos. Tengo 10:26, hacemos 10, 11 menos 20, volvamos, bueno, son casi 15 minutos, bueno, hacemos un pequeño receso y volvemos, ¿ok? ¿Están todos? ¿No hay nadie? Está bien, ingeniero. Ok, gracias.